¿Qué tal? Soy Diego Fernández, profesor de Lengua y Literatura Españolas. Muchas gracias por visitar este canal y detenerse en esta serie de vídeos que abordan algunos elementos de interés en torno al buen uso de la lengua española. El asunto que vamos a tratar hoy está relacionado con los sustantivos femeninos que empiezan por A o HA tónicas, tales como águila, agua, hacha, acta, etc. Quiero advertir que para la plena comprensión de algunos de los ejemplos, quizá sea recomendable que el interesado revise el vídeo con tranquilidad y se detenga especialmente en alguna de las tres secciones en las que está dividido. Si todos estos sustantivos femeninos que empiezan por A o HA tónicas siguieran la norma general, al ser enunciados en singular deberían llevar delante el artículo determinado femenino la y enunciarse como la águila, la agua, la hacha, la acta, etc. Pero en este sentido no respetan esa norma y, pese a ser todos ellos de género femenino, en el caso de que se enuncien en singular, deben llevar el artículo en masculino el, para evitar así la denominada cacofonía, es decir, para evitar una disonancia o sonido inarmónico que tiene lugar en este caso por la coincidencia de dos aes tónicas, la a del artículo la, que al ser palabra monosílaba es tónica, y la primera a del sustantivo en cuestión, que es también tónica en todos estos sustantivos mencionados en los ejemplos. De tal forma que estos nombres deben enunciarse como el águila, el agua, el hacha, el acta, el asa, el ancla, el hada, el hambre, etc. Ahora bien, en el caso de que tengamos que utilizar el denominado artículo indeterminado o numeral un o una, las posibilidades se amplían, de tal manera que podemos utilizar ambas formas, la masculina y la femenina, y decir un águila o una águila, un agua o una agua, un hacha o una hacha, un asa o una asa, un ancla o una ancla, un hada o una hada, etc. Las dos formas del artículo indeterminado y numeral son correctas en este caso, pero siempre es recomendable utilizar la primera, la masculina, quizás porque en realidad al hablante le suene mejor que la femenina, pese a que no hay razones gramaticales para no emplear la forma femenina una. Pese a ello, lo preferible sería decir o escribir un águila, un agua, un hacha, un acta, un asa, un ancla, un hada, un aula, un hambre, etc. De igual modo que sucede con el artículo indeterminado y numeral un o una, ocurre con los indefinidos algún, alguna y ningún, ninguna. En este sentido, son correctos los ejemplos. No he encontrado ningún hacha de mi agrado y no he encontrado ninguna hacha de mi agrado. Aunque es preferible, insisto, utilizar en este contexto la forma ningún. Lo mismo ocurre con los ejemplos siguientes. ¿Hay en este bosque algún haya? Y ¿hay en este bosque alguna haya? En los que las dos posibilidades son correctas, si bien es recomendable utilizar la primera forma, la masculina, algún haya, en lugar de alguna haya. Esta regla de la que hemos empezado a hablar en este capítulo está sometida, no obstante, a algunas excepciones. Algunas de ellas son bien evidentes, como por ejemplo el nombre de las letras A y H. Se dice la A y la H, pese a que aquí se produce cacofonía. Quedan también fuera de esta regla los nombres propios y apellidos. Podemos decir, estuvo la Águeda que tú conoces, o salió la Ana del segundo piso, en el caso de que hubiera más de una persona con el mismo nombre. Además de los sustantivos formados por siglas, la AMPA, la ACB, la API, la ATS. Con los topónimos, es decir, con los nombres propios de ciudades, países,
accidentes geográficos, pueblos, etc., que comienzan por A tónica, el uso fluctúa entre el artículo el y el artículo la. Cabría decir indistintamente el África subsahariana y la África subsahariana, el Asia central y la Asia central. En el caso de los adjetivos, esta regla no se aplica en ningún sentido. Es decir, decimos la áspera madera, la agria respuesta y áspera y agria son adjetivos y no les afecta el hecho de que empiecen por A tónica, pese a producirse también cacofonía. Y por ahora esto es todo. En el siguiente vídeo trataremos un nuevo aspecto de interés en el ámbito de nuestra lengua. Muchas gracias por la atención y nos vemos en breve.